Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Allí está, la ciudadela. Arashiro presionó su nariz contra la ventana del autobús como si eso pudiera ayudarla a ver más detalles. ¿Por qué construir una nueva ciudad en medio de la nada? Se preguntó Izuo, inclinándose sobre el hombro de Aras.Giro. Bueno, privacidad. Seguridad. Sugirió Arashiro encogiéndose de hombros. La carretera era nueva, probablemente pavimentada en el último mes, y el autobús se deslizaba como un patinador sobre hielo bajo un cielo de un azul pálido inquietante. La mayoría de los edificios que se acercaban eran bajos, de 2 pisos como máximo, con la excepción de la ciudadela propiamente dicha. Tenía 4 pisos y parecía más un hospital, con helipuertos en el techo y todo, que un edificio militar. Bueno, no era como si el PLF tuviera un cementos propio para sacar de un sombrero una mampostería elaboradamente personalizada. Aún así, cuando escuchó Ciudadela, Izuo había esperado un edificio circular por alguna razón, algo así como el Coliseo romano. Por alguna razón pensé que sería redondo. Arashiro repitió los pensamientos del espía. Por alguna razón yo también lo hice. No sé por qué pensé eso. Había un gran aeródromo adjunto a la ciudad, y una docena de almacenes grises y sombríos rodeaban la instalación a lo lejos, de los que entraban y salían constantemente camiones y automóviles. Esos edificios probablemente estaban llenos de municiones o algo así. Pasaron el límite de los almacenes y entraron en la propia instalación, disminuyendo la velocidad a medida que aumentaba el tráfico. Todo, desde los edificios hasta las aceras y las tapas de las alcantarillas, era brillante y superficial. Toda la pseudo-ciudad había surgido de la nada en cuestión de meses. Vaya, tiendas de verdad. ¿Quién las gestiona? Se preguntó Arashiro, viendo pasar a los comerciantes. ¿Hay civiles viviendo aquí? Lo dudo, comentó Wakilla desde los asientos frente a ellos. Es probable que en este lugar trabajen contratistas civiles de algún tipo, planteó la hipótesis de Izuo. Siguen estando asociados al ejército, reciben pagos del ejército, pero no tienen rango ni nada. Debe haber decenas de miles de personas viviendo aquí, dijo Wakilla boquiabierto mientras pasaban por otro complejo de apartamentos. El autobús se detuvo en seco. El segundo piso, ala este, es nuestro, les dijo Sone mientras el equipo recogía sus cosas de los portaequipajes y debajo de los asientos. Asegúrense de tomar una llave de mi parte antes de subir. Tengo entendido que algunas de las camas son significativamente mejores que otras. No me hagan mediar en ningún conflicto. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Fuera esta su intención o no, el anuncio hizo que todo el escuadrón evacuara el autobús como si estuviera en llamas. Para maximizar la cantidad de apartamentos por piso, todas las escaleras estaban fuera del edificio, expuestas, eran poco más que salidas de incendios, en realidad, salidas de incendios brillantes que traqueteaban siniestramente bajo una manada de pies que golpeaban. El escuadrón subió corriendo las escaleras, todos apuntando a un lugar elegido. El ala de su escuadrón consistía en 5 habitaciones con un par de literas cada una y una habitación individual para Sone. Se proporcionaba un baúl y un escritorio para cada ocupante. Las habitaciones tenían termostatos personales y el ala tenía sus propios baños. No tenían que compartirlos con el piso. Vaya. Esto era, no habían visto nada tan agradable desde aquella noche en que se quedaron en los dormitorios de estudiantes en Osu. Todas las camas se veían bastante similares, pero una de las habitaciones no tenía ventanas, mientras que otra era una habitación en una esquina con vistas en 2 direcciones. Arashiro e Izuo fueron lo suficientemente rápidos para reclamar camas en la habitación con demasiadas ventanas. No había mucho que ver, solo calles más concurridas, pero valía la pena luchar por la luz natural. ¿Podemos ver, es toda la ciudadela o solo ese edificio es la ciudadela? Arashiro señaló la alta torre que se asomaba sobre el horizonte. No lo sé. Tal vez podamos llamar a la ciudad y al edificio la ciudadela y el significado quedará claro a partir del contexto. Tal vez. ¿Puedo quedarme con la litera de arriba? ¿O la quieres tú? Recuerdo que siempre buscabas la litera de arriba durante nuestros días de entrenamiento. No me importa tanto, dijo Izuo encogiéndose de hombros, sentándose en uno de los escritorios, decentemente hechos, de aglomerado, y mirando por la ventana el bullicio de la institución militar central del PLF.
Si las calles seguían tan concurridas y ruidosas por la noche, como bien podría suceder, probablemente sería más difícil dormir allí que en medio del bosque. En una tienda de campaña en el bosque, normalmente había silencio e Izuo se había vuelto muy sensible al ruido últimamente. Los camiones pesados que pasaban por la noche lo iban a molestar. Tal vez debería conseguir unos tapones para los oídos. Colchones nuevos, dijo Arashiro mientras Uakiya y Nishida comenzaban a ordenar sus escasas pertenencias en baúles. Tenemos que estar de vuelta aquí a la hora de cenar, reflexionó Nishida, pero eso aún tardará un poco. ¿Podemos salir? Sí, está bien, dijo Sone mientras pasaba camino a su habitación privada. Revisaré mis cosas más tarde, vámonos, declaró Arashiro, saltando de la litera. Tiendas. ¿Compras? No he ido de compras no lo sé. No me acuerdo. Un supermercado, una cafetería, un puesto de fideos, unos grandes almacenes, una especie de híbrido entre librería y biblioteca llamado Book Barrel. Algunos de sus compañeros de escuadrón desaparecieron en una especie de bar-galería de juegos, pero Arashiro quería seguir explorando. El cine que encontraron anunciaba películas antiguas y repeticiones. La producción cinematográfica nacional había sido completamente diezmada por la guerra. Las películas internacionales no se habrían visto afectadas en absoluto, pero por muchas razones el PLF no tenía interés en ponerlas a disposición. Las películas mostrarían vídeos de propaganda antes de que comenzaran como solían hacerlo en algunos países durante la Segunda Guerra Mundial. Casi me siento como una persona real otra vez, dijo Izuku, mientras caminaba por las calles bulliciosas donde, por una vez, una cantidad significativa de personas no vestían uniformes del PLF. Podríamos conseguir ropa real para usar cuando no estemos de servicio. Podríamos tener ropa que no sea gris o de camuflaje. Eso está permitido. Sé lo que quieres decir, convino Arashiro. Quiero un libro. ¿Tienes dinero para un libro? No es como si hubiera tenido algo en que gastar mi estipendio, dijo poniendo los ojos en blanco para enfatizarlo. Ni ningún hogar al que enviarlo, añadió en voz baja. Eso es lo normal. Quiero decir, ¿tienes dinero contigo? Izuo no podía recordar la última vez que había visto una cantidad significativa de efectivo, y mucho menos una tarjeta de crédito. No, pero mira. Allí está nuestro banco. El edificio no era precisamente elegante, pero era robusto, casi intimidante. Una fila serpenteaba por las amplias puertas verdes. Vaya, genial. Izuku también quería un libro. ¿Lo quería lo suficiente como para hacer cola para conseguir dinero? Sí, absolutamente que lo quería. Sí, yo también. La cola avanzaba con rapidez, la gran cantidad de cajeros de servicio compensaba la falta de automatización en muchos de los sistemas del banco y en 20 minutos los dos soldados estaban hojeando las estanterías abarrotadas de libros del barril de libros. Los volúmenes parecían estar organizados por color de cubierta en lugar de por autor o tema. Desafortunadamente, y como era de esperar, las estanterías abarrotadas habían sido cuidadosamente seleccionadas para contener solo el tipo de cosas que Izuku no querría leer. Había una sección en la parte de atrás que vendía libros en otros idiomas, con una selección significativa de libros en inglés y español, estos mucho menos cuidadosamente censurados que sus contrapartes japonesas. Izuku nunca antes había tenido motivos para darse cuenta de que hablaba español con fluidez, pero por supuesto que lo hablaba. Los padres de Switcher eran hablantes nativos de español y el saltador de cadáveres probablemente había crecido hablando ambos en casa. Si iba a heredar la fluidez en inglés, ciertamente debería heredar también la fluidez en español. ¿Y el ruso, de segunda mano de Arch? No, aparentemente no. Ese título parecía un galimatías, aunque podía leer el lomo al lado. Extraño. Ya se preocuparía de eso en otro momento. Fosa no quería necesariamente publicitar su fluidez en español. Era una habilidad inusual, mucho más difícil de justificar que el dominio del inglés, así que un libro en inglés, ahí estaba un volumen bonito y grueso, aunque muy querido y sin la cubierta exterior. Era la novelización de la edición de coleccionista de las últimas 3 temporadas de Vanguard, Heroes of New York. Nunca había adorado ese programa como muchos de sus compañeros, ni siquiera había visto un solo episodio de la última temporada, pero Izuku todavía escondía a un nerd de los héroes en algún lugar de las profundidades enterradas de su corazón y quería este libro. Era caro, muy caro. Todo lo era, pero ¿a quién le importaba? No era como si hubiera algo más en lo que quisiera gastar su dinero, bueno, tal vez algunas galletas más tarde, y la idea de ahorrar para después de la guerra era ridícula por una miríada de razones. ¿Inglés?
Arashiro levantó una ceja cuando Izuo se unió a ella en la fila. Lo habló con fluidez, se encogió de hombros. Oh, genial. Encontré esto, ¿lo ves? Son un montón de recetas de té y su historia. Espero poder aprender algunas nuevas. Ya lo he dicho antes, pero tu peculiaridad es genial. Me gustaría poder hacer que el té apareciera como por arte de magia. Arashiro se rió. Bueno, tu don también es bastante genial. Lo sería si funcionara con órdenes para objetos grandes, respondió Izuo secamente, minimizando sus habilidades como siempre lo hacía. Ella se encogió de hombros. Bueno, no todos podemos ser generales, ¿verdad? El empleado no sabía leer nada de inglés, e Izuo no le echó un segundo vistazo mientras guardaba su compra en la bolsa de papel marrón que le habían proporcionado. Este libro probablemente sería prohibido por la TLF, que odia a los héroes, si estuviera en japonés, o tal vez no. El sistema de héroes estadounidense, si es que se le podía llamar así, era muy diferente de la versión japonesa y los personajes principales de Vanguard eran a menudo investigadores privados y justicieros, o incluso criminales en ocasiones. Era difícil decir si la PLF consideraría que Vanguard era un medio objetable que valiera la pena prohibir. ¿Qué es lo que tienes realmente?, preguntó Arashiro mientras regresaban a su nuevo alojamiento. Ni siquiera pensó en ignorarla o mentirle. Es una novelización de Vanguard. ¿El programa de televisión? Sí. Me gustaba, pero, ya sabes, estar en prisión y esas cosas no las pude ver en la última temporada. Por lo general, daba a entender que había sido prisionero de Armband durante meses, en lugar de semanas. Uf. Lo siento, bueno, me alegro de que puedas ponerte al día ahora, aunque ver la película en persona sería mejor. Arashiro miró con nostalgia al cine cuando pasaron por allí de nuevo. Sí. Vanguard probablemente no sea exactamente el tipo de material que debería leer, pero estaba en la tienda de PLF, así que no puede ser realmente objetable, ¿verdad? Por supuesto que no. Me gustó la primera temporada y vi algunos episodios de la segunda y la tercera. Me gustaría leerla después que tú, pero dudo que pueda. Nunca se me dio bien el inglés. De todos modos, ¿en qué temporada está Vanguard ahora? La séptima temporada probablemente se esté transmitiendo ahora mismo en Estados Unidos, y Izuo se encogió de hombros. Esta es una novelización de las temporadas 4 a 6. Un reloj de torre escondido en algún lugar de los edificios del norte comenzó a sonar, su gran voz retumbante les informó que faltaban 15 minutos para las 6. Supongo que tenemos que regresar ahora. Sí. Será mejor que nos apresuremos, en realidad. Espero que los demás estén atentos a sus relojes. El PLF era lo suficientemente arrogante, aquí en su santuario interior, para enviar guardias solos, algo que nunca se debe hacer, pero el PLF no era tan arrogante como para renunciar a controles de radio de un cuarto de hora, cámaras de seguridad en cada esquina y rondas al azar, lo que significa que el momento en que Izuo comenzaba y terminaba su patrulla, y el momento en que pasaba a su hermana guardia que se dirigía en la dirección opuesta, no se podía predecir con fiabilidad. El lugar tenía 8 pisos, 4 sobre el suelo, 4 bajo tierra, bueno, al menos 5 bajo tierra, pero los niveles de los cimientos no eran exactamente habitables. Izuo se abrió paso a través de las oficinas del piso superior a medio trote. La mayor parte del edificio tenía un horrible diseño de oficina abierta, de esas en las que todos fantaseaban con tener un cubículo algún día, mientras unas pocas almas afortunadas se escondían en oficinas personales. También era una oficina abierta abarrotada, con 30 personas apiñadas en el piso, escritorios uno detrás del otro, incluso durante el turno de noche. Redestro, con expresión petulante plasmada en su rostro inquietante, vigilaba a los trabajadores desde un escritorio en la esquina más alejada. Algo debía estar yendo bien para que sonriera de esa manera. Eso era una lástima, y esa sonrisa era simplemente perturbadora. Había un indicio justo de su relación sanguínea con Chris en esa expresión tan vagamente familiar para enviar sacudidas de repulsión horrorizada por el cuerpo de Izuku. Siempre corría a toda velocidad por el piso de Redestro. Izuku se colocó al hombro su arma recién asignada, un rifle automático moderno, en una posición más cómoda mientras bajaba las escaleras y atravesaba un piso significativamente más silencioso. Magne, que trabajaba inusualmente tarde, vigilaba los asuntos allí. La general de pelo largo estaba medio tumbada en un sofá, escribiendo laboriosamente en una computadora portátil y garabateando en formularios de papel cuando era necesario. Sus ojos brillaban de dolor y su rostro se deformaba cuando se estiraba demasiado. Izuku había tenido suerte.
La mordedura de Wardog había sido obviamente atendida por un poderoso don curativo con un retraso mínimo, lo más probable era que la misma mujer a la que Switcher llamó para que lo ayudara cuando le dispararon lo hubiera curado, y la mordedura no había sido en un lugar crítico ni tan profunda como podría haber sido. Wardog no solo había mordido a Izuku, pero tampoco le había arrancado un pedazo. Aparte de cuando el hombre lobo estaba cerca o se retorcía el brazo de una manera muy inusual, la cicatriz no era una molestia. Magne no tuvo suerte. Había sido mutilada y probablemente le faltaban grandes secciones de su estómago. El PLF tenía curanderos, Fosa había visto uno por la puñalada que Nagant le dejó en la muñeca, pero ninguno de sus generalistas era tan poderoso como Recovery Girl. El PLF tenía especialistas que podían hacer cosas que la heroína curativa no podía, pero cuando se trataba de cerrar heridas instantáneamente y curar huesos rotos, el Quirk de Recovery Girl no tenía rival entre sus enemigos. Quienquiera que hubiera tratado a Magne había hecho lo mejor que pudo, sin duda, pero no había sido suficiente. Cada vez que Izuo veía a la general, parecía miserable y a menudo agonizante. Nadie dudaba de que nunca se recuperaría por completo. El PLF la había relegado a dirigir algunas tareas logísticas menos importantes y organizar esfuerzos de socorro. No la habían dejado de lado como si fuera una mercancía dañada que se pudre, pero probablemente se sentía como si lo hubieran hecho. Izuo hizo una rápida ronda por los pasillos de entrada de la planta baja, espacios públicos repletos de propaganda en forma de exhibiciones y pinturas de estilo museístico. Había un enorme lienzo que representaba a Shigaraki vestido como Napoleón y montando a caballo. Era la pieza de tonterías más insípida que Fosa había visto en mucho tiempo. Las salas públicas estaban decoradas con opulenta madera dura y mármol, una despreciable muestra de decadencia cuando, solo un piso más arriba, Magne estaba tratando de organizar comida y alojamiento para refugiados que no tenían más que harapos a sus nombres. El espía pasó su credencial de identificación, la biometría era demasiado difícil de implementar excepto en las partes más secretas de este edificio, debido a la escasez cada vez más grave de productos electrónicos, y descendió a los laboratorios. Fosa merodeaba por los suelos de linóleo gris, pasando por un laboratorio tras otro. Cada 10 metros, otro cartel luminoso en el techo decía láser encendido o peligro. Electroimán en uso. Campo magnético de 12 Tesla. No se permiten marcapasos o algo similar. Todas las puertas tenían algún tipo de cartel de advertencia, ya fuera materiales radiactivos o dispositivo láser de clase 4 o simplemente peligro biológico. No dependía exactamente del código del Departamento de Asistencia de la UA, donde cada laboratorio tendría la MSDS pegada en la puerta para informar a los primeros intervinientes de los productos químicos exactos en uso y cuáles podrían ser sus peligros, así como de la información de primeros auxilios y control de intoxicaciones. En un laboratorio de alto secreto tal vez ese estándar de seguridad no fuera práctico. O tal vez a Shigaraki simplemente no le importaba quien muriera quemado por la o muriera por envenenamiento con plutonio. Los pasillos estaban bien iluminados al menos, aunque las luces fluorescentes teñidas de rosa eran casi tan desconcertantes como la oscuridad. Desafortunadamente, había un silencio tan profundo como el espacio durante el turno de noche de Izuo. Probablemente todavía había algunas personas trabajando, pero eran del tipo silencioso como ratones. Era desconcertante, especialmente cuando se combinaba con los ojos interminables de las cámaras de seguridad que se arrastraban sobre su piel. Izuo se giró hacia la siguiente escalera y descendió nuevamente. Los laboratorios de este piso eran mucho más grandes y, ocasionalmente, se oía un aullido apagado a través de las gruesas paredes. Este era el piso donde se llevaba a cabo la mayor parte de la experimentación con Nomu. Detrás de esas paredes clínicas y grises, docenas, si no cientos, de personas, muchas de ellas prisioneras de la cadena, sufrían destinos peores que la muerte. Se haría algo al respecto. Fosa haría algo al respecto. Había hecho algo con Misaki y Nagant, así que encontraría una manera de hacer algo al respecto también, sin importar lo difícil o peligroso que resultara. Bajó otro tramo de escaleras, unos cuantos laboratorios más, almacenes, y luego llegó a la pared llena de ventanas que ofrecía una vista clara de las calderas, generadores e incineradores, todos trabajando arduamente para quemar más gas natural que el resto de la ciudad improvisada del PLF en conjunto. Una docena de llamas piloto parpadeaban en la penumbra, las luces de estado parpadeaban suavemente. Bajando un tramo más de escaleras, podía sentir la profundidad, como si el aire se volviera más denso y más frío. Un vago olor a metal caliente y ozono se filtraba por la escalera inacabada. No le gustaba nada esa parte.
El piso activo más profundo estaba abierto, como un almacén, con enormes piezas de equipo rodeadas de estructuras de construcción esparcidas por la extensión de hormigón. Las sombras proliferaban a pesar de los reflectores brillantes. Izuo volaba en círculos sobre la escena en una pasarela. Los científicos que trabajaban allí abajo eran especialistas y necesitaban dormir. Solo quedaban unos pocos asistentes y soldadores a esta hora de la noche. Jaulas de malla de alambre y barras reforzadas, actualmente vacías pero a menudo ocupadas por animales o nomuo. Tal vez solo gente normal, se alineaban en una de las paredes. Puertas pesadas probablemente saqueadas de bóvedas de bancos sellaban espacios de trabajo privados en las esquinas. Tuberías y cables se entrecruzaban en el piso y colgaban del techo como raíces que crecían a través de una madriguera. Contenedores de basura llenos de chatarra destinada al incinerador secundario del piso esperaban junto a una puerta articulada. El abrumador olor a metal caliente, sangre y lluvia, que recordaba tanto al portal de ataque de la UA, se intensificó. Cualquier cosa que estuvieran haciendo aquí abajo era mala. La entrada a las escaleras del nivel de la base se vislumbró cuando Izuo terminó de dar la vuelta a la habitación. Fuera lo que fuese lo que había sucedido debajo de este piso, incluso Shigaraki y los de su calaña consideraron necesario sellar las puertas con cemento y colocar carteles de riesgo biológico, radiación de 3 cuchillas y código de incendios aterradores sobre la entrada. No solo te matarán si bajas aquí, sino que te dolerá terriblemente todo el tiempo que estés muriendo, implicaban los carteles. Izuo volvió a deslizarse por la escalera que subía y se dirigió a los muelles de carga. No había ningún camión en la sala llena de ecos, el último había partido cuando se acercaba la medianoche. Después de una rápida vuelta por el asfalto manchado de aceite, el espía completó sus rondas con un rápido control en la sala de seguridad, simplemente gritando: «Aquí Miera Izuo, todo está bien, verifique el código 1514, por su radio». «Entendido», respondió la sala de seguridad, «el siguiente código es 1316». No era una verificación de identidad completa. Alguien podría escuchar y robar el siguiente código, después de todo. El PLF no siempre fue tan inteligente como pensaba. Izuo regresó a los pisos superiores y ascendió hasta el tejado, donde los helipuertos vacíos esperaban el tráfico y las salidas de humo de las campanas de extracción despedían vapor en el aire frío. El espía comprobó que no hubiera intrusos y observó cómo los omnipresentes reflectores barrían el cielo, luego se volvió hacia la escalera para comenzar todo el proceso de nuevo. Solo faltaban 6 horas. No era tan malo, sin duda mejor que estar de pie en un mismo lugar durante un turno de 8 horas, y tenía mucho tiempo para pensar. Lo primero es lo primero, necesitaba una forma de entrar a los laboratorios sellados del sótano. Estaban cerrados con biometría. No podía simplemente pasarle las credenciales a un científico. Entrar a escondidas sería extremadamente difícil, o lo sería si no fuera por esas campanas extractoras. Ahora, esa era su calle, sin importar las molestias. La mayoría de los conductores no estaban contentos con los miles de personas que desfilaban hacia el edificio del Capitolio. Uno de los conductores de los autobuses urbanos les tocó la bocina, pero parecía que el hombre estaba bastante contento con la situación. Abrió las puertas del autobús, puso los pies en alto y sacó una revista. Izuku no sabía exactamente hasta qué punto debía expresar su ira a su cartel. Llamar nazis a los legisladores siempre era tentador cuando empezaban a hacer cosas propias de los nazis, señalando a grupos para oprimirlos y obligarlos a callar, pero por muy tentador que fuera ese tipo de insultos, había que resistirse porque no tenía sentido. No se ganaba haciendo que el otro bando se enfadara con uno, se ganaba haciendo que los moderados se enfadaran con el otro bando. Llamar nazi al gobernador, aunque sin duda era cierto, no convencería a nadie de nada. En cambio, su cartel decía: «La libertad estadounidense es simplemente libertad para oprimir», que era un poco largo para el cartón en el que lo había pintado, y tal vez demasiado abstracto, pero no se le había ocurrido nada más. Eso era vergonzoso dado que técnicamente era uno de los organizadores de la marcha, por lo tanto, uno de los individuos que encabezaban la marcha. La larga fila de manifestantes serpenteaba por la calle hacia los escalones de mármol que conducían a la guarida de la injusticia de la legislatura. ¿La libertad de quién?, gritó Izuku, todavía sin acostumbrarse a la idea de blandir un megáfono. «La libertad de todos», respondió la multitud. «¿Quiénes son los humanos?», coreó Izuku. «Metahumanos». La multitud se juntó alrededor del pináculo blanco del Capitolio, extendiéndose sobre el césped prolijo, ocupando cada sección libre de la calle. Zris le entregó el borde de una pancarta a Kuma.
Lo harás genial, le dijo Kuma a su amigo. Eso espero, dijo Xris con una mueca. Nunca he hablado mucho en público. Ojalá no me hubieran nombrado primer orador. Todo irá bien. Ve a buscarlos, dijo Izuku, mientras veía una multitud de policías acumulándose en el fondo, una pared oscura como nubes de tormenta en el horizonte. Xris saltó sobre un bloque de mármol junto a una larga escalera, de pie por encima de la multitud. «Gobernador, ¿de qué tiene miedo?», le preguntó al gobernador, que probablemente estaba a kilómetros de distancia en una casa segura. La mayoría de la gente aquí ha sido maltratada terriblemente. Un amigo mío, asintió con la cabeza hacia Izuku, se vio obligado a asistir a una iglesia donde el sacerdote le decía todas las semanas que era un demonio mal nacido que podía ser curado y sus pecados limpiados si tan solo estaba dispuesto a cambiar. La genética no funciona así. No hubo problemas, ninguna vacilación, apenas un indicio de su acento. Había nacido para hablar en público. Tengo amigos que han sido asaltados en las calles. Conozco a alguien que fue asesinada en su cama por un vecino que irrumpió en su apartamento y luego escapó de cualquier castigo alegando defensa propia. Después de todo, la víctima era una metahumana. ¿Quién sabe lo que podría haber hecho? Con su metahabilidad, que le permitía extraer manchas de la tapicería. Dios mío, podría haber limpiado la chaqueta de su vecino. Su vecino no tenía motivos para tener miedo. ¿Qué le daba miedo? Usted, gobernador, usted y sus leyes alarmistas que pintan a los metahumanos como monstruos vienen a corromper la sociedad, distorsionar a los niños, subvertir las normas y eliminar nuestros valores familiares, y realmente no estoy seguro de lo que quiere decir con eso último dada su propia conducta en la esfera privada de su vida. Xris habló con calma y la multitud se calmó con él, la emoción hirviendo bajo la superficie. Su retórica, sus políticas, sus decisiones, el proyecto de ley que acaba de convertir en ley, son cosas que lastiman a la gente constantemente. Son cosas que hacen que la gente muera sin ninguna razón excepto el miedo irracional. Explíqueme, gobernador, ¿por qué cree que está bien lastimar a la gente de esta manera? Esta es una lección que la mayoría de nosotros aprendimos en la escuela primaria. Es simplemente asombroso para mí que usted, que cualquiera, considere aceptable herir o matar a las personas porque teme algo que hipotéticamente podrían ser capaces de hacer. ¿No somos también tu pueblo? ¿O eres como un dictador que dice pueblo pero quiere decir solo mis partidarios? ¿Qué te da el derecho, gobernador, de decidir qué pueblo cuenta, qué pueblo debe tener derechos y cuál no? ¿Quién te dijo, gobernador? Alzó la voz para gritar, y Dios, tenía un rugido poderoso, como un dragón en la vanguardia de un ejército que llama a sus tropas a las armas, que se te debe permitir elegir quién vive feliz y quién vive en la miseria. ¿Quién te dio el derecho de incitar a la violencia contra un grupo, de elegir quién vive y quién muere? ¿Eres un dios, gobernador? ¿Eres un mensajero de Dios, gobernador? ¿Se te ha dado un derecho divino? ¿O eres un loco, que reclama el poder sobre la vida y la muerte como tu derecho mientras nos despojas de nuestro derecho a simplemente vivir en paz? No tiene por qué tenernos miedo, gobernador, pero cualquier hombre que se extralimite, ebrio de poder, debería temer la ira de Dios, que no ve con buenos ojos tal arrogancia. La multitud lo aplaudió ahora, con una energía eléctrica y contagiosa en el aire. No tenemos nada que temer. Somos personas, su gente, como todos los demás en el estado. No tiene por qué tenernos miedo, pero no aceptaremos este ataque a nuestros derechos y nos quedaremos aquí mismo. Hasta que baje de su alta torre y se explique. Merecemos algo mejor de usted, de nuestro estado, de nuestro hogar. ¿Quiénes son los humanos? Metahumanos. ¿La libertad de quién? La libertad de todos. La amenazante nube de agentes de policía los miraba fijamente, acercándose cada vez más como un grupo de avispas ahora. La tranquila multitud de metahumanos y seguidores se hizo más grande a medida que avanzaba el día. Perfectamente pacífica, y todavía destinada solo al dolor. El levantamiento de Osu comenzó la semana en que Izuo llegó a la ciudadela. TWRR le restó importancia, trató de actuar como si la lucha fuera solo un puñado de agentes de operaciones encubiertas de la cadena que provocaban problemas, pero ese definitivamente no era el caso. Este fue un levantamiento civil a gran escala, solo gente común tratando de expulsar al PLF de Osu y convertir la ciudad maltratada en una zona de guerra una vez más, pero cuando tus opciones eran vivir en una zona de guerra o en un territorio ocupado por un enemigo que avanzaba sobre la tierra como tiburones voraces y alados que cometían crímenes contra la humanidad sin control, bueno, Izuku preferiría la zona de guerra. Al parecer, también lo haría mucha gente en Osu.
El levantamiento fue sorprendentemente resistente hasta ahora. Con suerte, su suerte se mantendría. Había mucho más que leer entre líneas en el periódico, pero aún había más que aprender de los chismes de la ciudadela. Los labios sueltos hunden barcos era el lema, pero como guardia que pasaba por las instalaciones centrales del PLF 100 veces por noche, captó rumores increíbles. Según uno de los empleados de suministros de bajo nivel de Redestro, un grupo de combatientes que casi con certeza era un equipo Isomorph, había rescatado a un gran grupo de civiles detenidos de uno de los laboratorios de investigación auxiliares del PLF. La ubicación exacta de la instalación no estaba clara. Isomorph no era realmente un ejército, a pesar de que tenían una cantidad impactante de recursos para una empresa privada. Los ataques oportunistas contra instalaciones del PLF poco seguras era lo máximo que podían, o querían, hacer. Involucrarse profundamente en una guerra civil a gran escala podría acabar con ellos. Izuku saboreó las páginas de su libro de vanguardia y esperó el momento oportuno. La mayoría de los laboratorios tenían dos juegos de puertas dispuestas en una especie de esclusa de aire. Se requerían credenciales en ambas etapas. Entrar furtivamente detrás de un científico que salía era casi imposible. Fosa tenía otro plan para entrar, uno bueno, aunque un poco loco, pero primero tenía que acceder a la sala de grabación de seguridad para infectar el sistema con el virus que le permitiría controlar las cámaras. Por más ansioso que estuviera por llegar allí y hacer algo malo, apresurarse traería su perdición. Mientras tanto, memorizó los horarios de los científicos y debatió en privado las ventajas de tomar fotografías de equipos de laboratorio sensibles en lugar de prender fuego a equipos de laboratorio sensibles. Según el propio Redestro, que gritaba furioso tras una puerta de madera que debería haber estado mejor insonorizada, el PLF estaba intentando producir más artillería pesada y vehículos blindados para hacer frente a la cadena. Uno de los prototipos había funcionado de maravilla, pero el otro había estallado en llamas. Ah, si hubiera sido una mosca en la pared para eso. Una vez, los documentos relacionados con el prototipo funcional quedaron en un escritorio desatendido durante casi 30 segundos, mientras su dueño iba a buscar agua a la nevera. Fosa aprovechó bien esos 30 segundos y su cámara en miniatura. ¿Cuándo se habrían acumulado suficientes datos? ¿Cuándo debería Fosa sacrificar este pequeño dispositivo en el basurero, con la esperanza de que lo recogiera un agente más móvil? Todavía no, por supuesto. Hasta el momento solo tenía almacenadas algunas bagatelas. Es muy raro, ¿no? Le preguntó Arashiro una tarde mientras se preocupaba por los pocos capítulos que le quedaban en su libro y trataba de reducir al mínimo su velocidad de lectura. ¿Qué? Quiero decir, estamos aquí, en el corazón del PLF y, sin embargo, tenemos trabajos bastante normales. Es como si nos hubiéramos convertido en gente de la guardia nocturna. Supongo que, quizás es raro que no me sienta raro. Reflexionó Izuo en voz alta. ¿Qué quieres decir con eso? Arashiro lo miró desde la litera superior. Nunca me sorprendió en absoluto dejar de luchar activamente. Tienes razón. Tenemos trabajos bastante normales. Ayer fuimos a un mercado de agricultores. Había agricultores de verdad. Quiero decir, éramos como humanos de verdad. Arashiro se rió. Pero no me molestó en absoluto. Aunque ahora que lo pensaba detenidamente, sin duda estaba sintiendo un cambio de humor. Tal vez había tenido demasiadas cosas en las que pensar y no tenía tiempo para procesar esto. Supongo que simplemente estás bien adaptado, sugirió Arashiro. O tal vez tan loco que ya nada puede afectarme, murmuró Izuku. Arashiro le arqueó una ceja. Tú, honestamente, eres como la persona más cuerda aquí, excepto tal vez Uakilla. O, si ella supiera, ¿no es Nishida? ¿Nishida no está cuerdo? Estabas de turno la única vez que él empezó a hablar de vengarse de su hija, ¿no? El guardia de la ciudadela se cambiaba parcialmente cada pocas horas para evitar el caos de un cambio de turno completo o la desventaja de un séquito completo de personal de seguridad cansado, por lo que Arashiro e Izuo rara vez estaban fuera de servicio exactamente en la misma ventana en un día determinado. Izuo no recordaba haber escuchado más que una minucia de información sobre el hijo de Nishida o su trágico destino. Supongo que no. Fue salvaje. Espera, ¿no estás cuerdo, Arashiro? Tú tampoco te pusiste en la lista. Ella se encogió de hombros con impotencia. A veces no lo sé. Eso fue demasiado identificable para mi gusto. Según Toga, que había venido a irritar a Magne, Endeavor había sido visto en una escaramuza hace una semana. No me importa lo que Endeavor esté tramando.
gritó Magne en un ataque de rabia inducida por el dolor, sonando más como un perro rabioso que incluso Redestro en sus peores ataques de temperamento. Ya no estoy involucrado en esa guerra. Todos lo han dejado claro. Ahora, a menos que puedan sacar raciones para 20.000 personas desplazadas de su bolsillo o estén dispuestos a prestarme algunos recursos para ayudar a todas las personas que estamos liberando, salgan de mi camino. Tengo trabajo que hacer. Magne sonaba como si realmente lo dijera en serio, como si realmente se preocupara por esas personas a las que no podía alimentar. Izuo, obligado a continuar con sus rondas, no escuchó la respuesta de Toga en detalle, pero lo poco que escuchó fue increíblemente condescendiente, aunque claramente tenía la intención de ser dulce. No estaba claro, a partir de los escasos detalles de Toga, si Endeavor había peleado realmente y, en realidad, era más probable que el ex número 1 profesional no hubiera estado presente en la escaramuza. Era mucho más probable que alguien hubiera confundido a Zuko o Firewall con el mayor de los Todoroki. Fue realmente extraño, no diría exactamente doméstico y normal, no captaba la agudeza y profundidad del sentimiento. Allí estaba, en pleno corazón de la instalación militar más céntrica del PLF y, sin embargo, entraba como vigilante todas las noches como cualquier trabajador por turnos en el país antes de la guerra, a pesar del hecho de que trabajaba en una instalación que parecía sacada de una pesadilla. Había rumores de sabotaje en una planta de fabricación de motores. El asunto prácticamente apestaba a bandera falsa, y si uno de los rumores más fantásticos era cierto, alguien había sido despedazado por Bardoga a solo 2 kilómetros de la ciudadela. Nadie tenía la menor idea de lo que el justiciero había estado haciendo en lo profundo del territorio de la cadena, y mucho menos en esa pequeña e inútil estación de servicio. ¿Nos puedes ayudar, por favor?, gritó una científica, la doctora Mura según la etiqueta de su bata de laboratorio, una mujer joven con cabello azul. Estaba tratando de sacar un carrito de uno de los laboratorios menos seguros. Un hombre, unos años mayor, pero probablemente su hermano mayor dada la etiqueta con el mismo nombre y el mismo cabello, estaba tratando de sostener la puerta, pero había elegido un lugar desafortunado para pararse. Izuo se giró para ayudarlos como le exigieron y Fosa obligó a Izuku a avanzar con suavidad a pesar de la explosión de náuseas horrorizadas que le recorrió las entrañas. Sobre el carro se encontraban los cadáveres de 3 Nomeus. Uno estaba desnudo, cubierto únicamente por los cuerpos de los otros. Ni siquiera la dignidad de una sábana había sido otorgada a sus cuerpos destrozados y, en uno de los casos, demacrados. Solo el más pequeño era realmente reconocible como humano, una jovencita medio mutada en algo de escamas y tendones. Fosa se las arregló para sujetar la puerta porque Izuo no habría podido hacerlo con cara seria. El carro se deslizó por la puerta. Probablemente no hubiera resultado bien, de todos modos. Este no tenía ninguna peculiaridad. ¿Qué se puede esperar realmente de ellos?, comentó la mujer despreocupada. Supongo que en realidad no fue culpa suya. Mi madre solía decir que hay que odiar la enfermedad, no a los enfermos. No todos pueden ser buenos sujetos de prueba, pero no te preocupes. Lo haremos funcionar. Solo necesitas un descanso, ordenar tus pensamientos, respondió el hombre, poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro de su presunta hermana. Ella suspiró y le dedicó una débil sonrisa. ¿Estaban tratando de irritar a Izuku? ¿Era esto una prueba de algún tipo? ¿Alguien estaba tratando de averiguar cuán profunda era su lealtad? ¿Hasta qué profundidades se hundiría en nombre del PLF? Incluso Fosa no pudo evitar que su labio se curvara ante la depravada vista. Era extraño que nadie más pudiera verlo, las incongruencias entre las palabras del PLF y las acciones del PLF. Libertad, prometieron, liberación, ¿dónde estaban las libertades de esa niña? Lo que el PLF realmente quería decir era libertad para nosotros para oprimirlos y quitarles sus libertades y vidas. El mismo fuego que había desgarrado a Fosa cuando golpeó a Nagant hasta la muerte y arrojó su cuerpo a las alcantarillas pluviales amenazaba con alzarse y consumirlo una vez más. Podía estrangular a esos 2 bastardos hasta la muerte aquí mismo y. No podía. Tenía que esperar. Tenía que esperar de nuevo. Siempre esperando, siempre, habría tiempo para la venganza más tarde. Habría que rendir cuentas por estos 2. Habría que rendir cuentas por todos los que estamos en este edificio. Fosa escoltó a los científicos y su espantoso cargamento hasta la sala con los incineradores especiales para materiales sensibles y, a petición de ellos, arrastró los cuerpos fríos hasta la cinta transportadora, tratando de no mirar, escuchar o oler demasiado de cerca.
Necesito continuar con mis rondas o perderé mi punto de control, les dijo Izuo. Gracias por tu ayuda, perdón por entretenerte, la mujer le hizo un gesto con la mano para que se fuera. Gracias a Dios no tendría que ver a esa niñita y a sus dos compañeros sin rostro desechados como desechos médicos. No pudo evitar pensar en Big Weasel matando por piedad a la niña sin don que él la había sacado de una mina cuando los generales liderados por un Switchblade of Destro rescataron a Fractal de un campo de exterminio. Hace mucho tiempo, una atrocidad barrida por el río interminable de la historia, y aquí estaba, sucediendo de nuevo. Fosa empujaría a los dos doctores Moore al incinerador después de sus víctimas si pudiera. Llamarlos científicos era un insulto a la ciencia. Animales, no, lo siento. Compararlos con animales era un insulto a la gran mayoría de animales del planeta. Nezu ciertamente no merecía estar en una categoría adyacente a estos horribles especímenes de humanidad. Los hongos y las plantas también se comportaban mucho mejor, en promedio. ¿Virgus? Sí. Eso serviría. Virgus, pequeños parásitos desagradables que mataban no por necesidad sino porque podían, porque era fácil ser derrochador e imprudente y no importarle lo que uno consumía. Había tomado una decisión. Sería un incendio. Entraría en esos laboratorios y los incendiaría. No quedaría nada. Encontraría los sistemas de extinción de incendios y los desactivaría para que todo el lugar ardiera. Lo purgaría todo. A finales de mes, Rey Destro, cuyos extraños gestos seguían perturbando a Izuku casi tanto como los experimentos con Nomu domadores, dejó caer una enorme pila de documentos al suelo tras tropezar con un cable alargador. Las palabrotas que siguieron le enseñaron incluso a Izuku, veterano de 2 guerras, algunas palabras nuevas. Fosa consiguió sacar fotografías de una docena de páginas que podían utilizarse inmediatamente, incluidas las ubicaciones de las instalaciones de fabricación y los informes de un agente encubierto. Al día siguiente, Fosa perdió su pelota de softball en el techo del edificio de almacenamiento de equipo de entrenamiento correspondiente y, mientras la recuperaba, dejó su cámara en 2 bolsas de plástico selladas debajo de la roca especificada como lugar de recogida. Bueno, eso es algo que esperaba. En realidad había bastantes rocas en esa cuneta de un color similar. Con suerte, alguien recuperaría el dispositivo antes de que toda la información se volviera irrelevante. Con suerte, este conjunto de fotografías valió la pena por renunciar a un pequeño dispositivo tan útil. Casi 5 semanas después de haber asumido el cargo en la Ciudadela, 4 semanas después del levantamiento de Osu que la TWRR intentaba hacer como si no estuviera ocurriendo, finalmente le asignaron un turno para supervisar cámaras en lugar de patrullar los pasillos. Sabiendo que el horario a veces daba lugar a ese tipo de cambios, le había parecido más prudente esperar una oportunidad orgánica para cometer una guerra cibernética que inventar una excusa para entrar en la sala de seguridad. El armario abarrotado no contenía el sistema de última generación que esperaba. Todo el aparato de vigilancia estaba compuesto por media docena de viejos ordenadores portátiles y una maraña de cables. Hagas lo que hagas, no pulses ningún botón de ese teclado a menos que uno de los técnicos te lo indique específicamente, le dijo el brusco sargento al que se unió. Es un desorden, respondió el sargento con sequedad. Aquí arriba había cosas buenas, pero la gente de abajo se las llevó hace meses. Mira esas pantallas. Avísame si ves algo raro o si no ves a los guardias cuando se registran. Ya sabes cómo funciona desde el otro lado. Sí. Lo entiendo. Esto era demasiado fácil. ¿Alguien lo estaba vigilando? ¿Alguien sospechaba de él? ¿Lo estaban espiando en ese momento? El sargento lo miraba de reojo y miraba por encima de su hombro de vez en cuando, pero introducir un USB en un puerto debería ser trivial. Su próxima oportunidad de infectar el sistema podría tardar meses en llegar. Simplemente tenía que aprovecharla. La única señal de que la transferencia del programa se había realizado con éxito fue la aparición momentánea de una cara sonriente en una ventana emergente anodina en la esquina inferior derecha. Fosa volvió a guardar la unidad USB entre los pliegues del pañuelo en su bolsillo. Bueno, entonces es hora del espectáculo. Shigaraki estaba en la ciudad. Izuo lo había visto hablando con el Dr. Kyudai en el nivel D, que era el nombre menos oficial pero más comúnmente usado para el cuarto sótano, los dos malvados conspiradores discutiendo animadamente sobre el dispositivo de pesadilla que se estaba construyendo allí abajo. Estará listo pronto, le aseguró el doctor al gran comandante del PLF. No lo suficientemente pronto, gruñó Shigaraki, tamborileando con 4 dedos sobre una barandilla desvencijada. Lo quiero aquí. Yo también, asintió el doctor con tristeza.
Las cosas podrían haber ido mejor, pero todo saldrá bien, amigo mío. Pronto. Shigaraki gruñó, caminando alrededor del aparato como un depredador al acecho. ¿Debería Fosa intentar advertir a la cadena de que el PLF estaba preparando otro dispositivo de portal? A medida que pasaban las semanas, la construcción empezó a parecerse a la responsable de la batalla de Ua. El aire en el nivel de la base se estaba volviendo viciado, denso con olores a metal quemado y ozono, incluso cuando los ventiladores industriales zumbaban para limpiar los gases nocivos que emitía la maldita máquina mientras entraba en las fases de prueba de componentes. Con suerte, el techo se derrumbaría sobre la abominación de metal cuando Fosa incendiara los laboratorios superiores. Si no, bueno, tal vez el espía podría dañar subrepticiamente una de las enormes tuberías que le suministraban agua de refrigeración. Lagos de agua cayendo sobre el suelo de la construcción y la máquina sobrecalentándose al mismo tiempo, eso sería un sabotaje bastante efectivo. También había algunas líneas hidráulicas vulnerables. El fluido hidráulico era brillantemente inflamable, y los accidentes hidráulicos habían causado numerosos incendios industriales fatales a lo largo de los años. Sin embargo, sería complicado lograr algo de esto, porque los matones de cripteía de Shigaraki habían comenzado a proteger el nivel de forma permanente, siempre atentos incluso cuando su líder no estaba presente. Entonces, ¿debería intentar advertir a la cadena sobre esto? No parecía haber una razón para hacerlo. La cadena tenía que saber que el PLF probablemente intentaría el movimiento del portal nuevamente dado su éxito inicial. Nezu habría implementado contingencias. El tráfico en los niveles del sótano aumentó significativamente, y el comando aumentó el número de guardias en patrulla en consecuencia a medida que más y más científicos y contratistas comenzaron a transitar por los pasillos a todas horas del día y de la noche, muchos de ellos dirigiéndose al nivel D, pero muchos se desviaron hacia los otros laboratorios. Una cierta ansiedad subconsciente heredada de Influxa a través de Switcher sugería que avisar a la cadena de que el PLF probablemente estaba trabajando en armas químicas, específicamente neurotoxinas transportadas por el aire, era probablemente más importante que transmitir una advertencia de portal probablemente redundante. Sin embargo, Fosa no podía pensar en una excusa para perder su fiel pelota de béisbol en el mismo techo tan pronto después de la última vez. El lugar donde podía dejar la información era inaccesible por ahora. Bueno, con suerte Nezu fue lo suficientemente inteligente como para anticipar también este complot del PLF. Probablemente sería difícil aumentar la producción de este tipo de armas químicas en cualquier caso. Todo se volvía cada vez más escaso. Cuantos más pasos se necesitaban para fabricar algo, más dura era la escasez. Izuku nunca había visto una bola de nieve hecha añicos en un espacio reducido en ninguno de los recuerdos de Shuichiro Kuma. Él mismo llevó a cabo ese experimento. Un gran helecho en maceta fue encerrado en una pequeña bola y colocado en un diminuto tubo de metal que alguna vez había contenido unas galletas de chocolate, extremadamente caras. Ah, por aquellos días en los que el cacao no valía su peso en oro. Izuku, solo en su habitación por el momento, subió a la litera, se sentó en el borde de la cama de Arashiro y dejó caer la bola encerrada. Un estruendo de cristales rotos, un destello de luz y la planta en cuestión se materializó en tamaño completo sobre el tarro de galletas, que rápidamente se volcó, derramando una pequeña cantidad de tierra sobre el suelo que alguna vez estuvo bien barrido. Se materializó en el espacio más cercano lo suficientemente grande como para acomodarla, reflexionó Izuku, recogiendo los cristales rotos del fondo del tarro de galletas y haciendo un globo con la planta sin esfuerzo una vez más. El poder era completamente instintivo ahora. Apenas necesitaba concentrarse en las emociones en absoluto, sabiendo exactamente cómo pensar mío de la manera correcta. ¿Y si pongo la tapa? Cerró el tubo y dejó caer el tarro de galletas de nuevo. ¿No había luz? ¿O simplemente no lo había visto? Izuku quitó la tapa y de repente se encontró con un regazo lleno de plantas. Se mantuvo en miniatura y en animación suspendida hasta que hubo suficiente espacio directamente accesible, supongo. Lo mejor sería confirmar todo esto con un animal en lugar de confiar en este pobre lecho como sujeto de prueba, pero su única opción en ese frente sería tratar de hacerse amigo, y luego traicionar brutalmente, de uno de los pocos gatos callejeros de la ciudadela, o tratar de atrapar una ardilla o incluso una rata. No había muchos animales alrededor, sin contar los insectos que serían inútiles para este experimento.
Bueno, podría atrapar un saltamontes y ponerlo en el helecho, aunque eso sería probar una pregunta bastante diferente, o podría intentar preguntarle a Kuma, pero no había soñado mucho últimamente, probablemente como resultado de la creciente ansiedad a medida que se acercaba el día de su tan esperado sabotaje. Tal vez tenga que arriesgarse y asumir que un humano reaccionaría de la misma manera que una planta. Como siempre, la TWRR le restó importancia, pero el PLF sufrió una derrota masiva esa semana, perdiendo el acceso a una enorme refinería petroquímica. De hecho, parecía que la cadena había tomado el control de la instalación más o menos intacta, lo que significa que esos recursos ahora estaban todos en manos del enemigo. ¡Qué maravilloso! Nos quitamos el sombrero ante quienquiera que haya sido el responsable. Mientras tanto, los verdaderos liberadores, a diferencia de los libertadores, de Osu se mantuvieron firmes y enfrentaron un asedio del PLF. Creo que iré a ver la función de medianoche de Storm Surge cuando termine mi turno mañana, reflexionó Izuo. ¿Quieres venir? También estás en el turno de 4 a medianoche, ¿verdad? Sí, pero ya había visto esa película antes. No es muy buena, dijo Arashiro con una mueca. Puedes ir a verla como quieras. Por una vez, disfrutaré de poder dormir a una hora decente. Simplemente tengo ganas de salir, dijo Izuo encogiéndose de hombros. No me importa si es bueno o no. Bueno, supongo que harás lo que quieras con tu dinero. ¿Estás seguro de que quieres ver eso? ¿Y a medianoche? Sí. He oído que es tan malo que es bueno. A veces me gusta eso, ¿sabes? Bueno, en ese caso podrías disfrutarlo. No parecía convencida. Storm Surge, una triste excusa para un thriller de acción con un diálogo tan vergonzoso que a veces resultaba físicamente doloroso, era perfecta por dos razones. Izuku ya la había visto antes, así que si alguien le preguntaba qué había pasado, tenía una respuesta, y era notoriamente terrible, a la par de Plan 9 from Outer Space. No quería que Arashiro, ni nadie más de su escuadrón, lo acompañara para verlo salir del cine tan pronto como comenzara la película. Eso arruinaría su coartada. Su turno terminó. Izuno se fue como siempre, con el arma de servicio todavía colgada del hombro, y se dirigió directamente al teatro, donde compró la entrada necesaria y unas palomitas de maíz. Una de las partes más extrañas de la vida en la ciudadela era que, incluso cuando no estaban de servicio y no se les exigía que llevaran uniforme, los soldados del PLF debían llevar consigo sus armas de servicio. A donde quiera que miraras, los cañones de las armas ardían. Como guardia nocturno de la ciudadela, Izuo tenía una de las armas más aterradoras de la ciudad. Bueno, a menos que empezaras a contar los lanzacohetes, pero nunca suscitaba ninguna pregunta. En el caso improbable de que sobreviviera a la guerra, reintegrarse a la vida civil sería una tarea ardua. Tal vez no debería molestarse. Tal vez Izuku debería unirse a Isomorph o a alguna otra organización mercenaria paramilitar. Lo más probable era que encajara allí de maneras en las que ya no encajaría en ningún otro lugar. Estos eran pensamientos para más tarde. No iban a ayudarlo a sobrevivir la noche. El teatro no estaba completamente desierto. Mala película o no, aún así era entretenimiento en un lugar donde a la gran mayoría de las personas no se les permitía tener computadoras personales o teléfonos, y parecía que un buen número de parejas habían decidido que este sería un lugar excelente para una larga sesión de besos. Izuku se sentó en un banco acolchado en la parte trasera, terminó rápidamente sus palomitas de maíz, eran bastante buenas. Alguien aquí sabía cómo aplicar correctamente el sabor a mantequilla, y salió del cine. Cualquiera que lo viera salir con el recipiente vacío supondría que se dirigía a comprar más, y de hecho compró una antes de salir por una salida lateral y dejar la comida a los animales carroñeros. Fosa se dirigió a la ciudadela, con el pelo oculto por un sombrero barato y flexible que también dejaba su rostro en una profunda sombra. Las calles estaban lejos de estar desiertas. Había mucho que hacer a cualquier hora del día y de la noche durante la guerra. El saboteador se movía por tranquilas calles laterales, encorvado y caminando de una manera que consumía el suelo pero parecía pausada, una habilidad muy buena. En cuestión de minutos había regresado a la ciudadela. No tenía una excusa decente si alguien cuestionaba su presencia. Se suponía que ahora estaba fuera de servicio. No había ninguna razón para que estuviera de nuevo en el edificio. Diría, si lo presionaban, que había dejado caer sus llaves y había vuelto con la esperanza de encontrarlas. Sin embargo, esa no era una excusa que fuera probable que alguien aceptara. Para salirse con la suya, no tenía que ser visto por nadie, o al menos nadie lo notara. El sombrero era demasiado sospechoso y tendría que abandonarlo ahora.
Si alguien lo veía, con suerte no se darían cuenta de que debería haberse ido hace casi una hora. Fosa accionó el interruptor del transmisor de la cámara que llevaba en el bolsillo mientras se acercaba al borde de la zona de vigilancia exterior del edificio, y configuró el sistema para que reprodujera en bucle los últimos 30 segundos de metraje de forma continua. Supuestamente, el dispositivo era lo suficientemente inteligente como para reproducir en bucle únicamente las cámaras que se encontraban en las inmediaciones de Fosa. No tenía la menor idea de cómo sabía exactamente dónde estaba y no le importaba demasiado, pero cuanto menos tuviera que depender de él, mejor, así que lo mejor era darse prisa. Fosa se escrutó a sí mismo en una entrada lateral, se movió rápidamente y casi en silencio por los pisos pulidos, entró en la escalera noreste y escuchó atentamente por si alguien se acercaba. Había alguien justo encima de él. Fosa cerró la puerta con cuidado, sin dejar que la cerradura hiciera ni siquiera un clic, luego corrió hacia una estatua que se suponía que era Destro pero que se parecía mucho más a su supuesto descendiente. No había otra cobertura a la vista. El espía se agachó, ocultándose detrás del enorme pedestal de la estatua, aferrándose para obtener el mejor ocultamiento. Fosa odiaba esa maldita estatua, cada rasgo cincelado de bronce. También odiaba su placa, algún monólogo que San Destro había dicho mientras estaba drogado como una cometa en prisión, cada palabra loca retorcida en un vil dogma que el PLF usaba como evangelio. Bueno, por horrible que fuera la estatua, al menos era lo suficientemente grande como para ocultar al espía. La puerta se abrió y se cerró con un estruendo. Unas botas resonaron en el suelo, acercándose por la izquierda. Fosa contuvo la respiración y se escabulló hacia atrás, dando vueltas alrededor de la estatua a cuatro patas mientras el guardia avanzaba por la habitación de modo que el pedestal permaneciera entre él y el descubrimiento. El sonido de las botas se apagó y su dueño dobló una esquina. Fosa se permitió respirar de nuevo. Se puso de pie, regresó a la escalera y se examinó. Esta vez estaba, afortunadamente, vacía. Fosa comenzó a subir, con el corazón latiéndole en la garganta mientras subía los escalones de 3 en 3. Cuanto antes saliera de ese lugar confinado, mejor. No había opciones. La puerta del tercer piso se abrió y Fosa aminoró la marcha al instante, a un paso tranquilo, aunque el corazón le dio un vuelco. Un soldado raso que llevaba una enorme pila de carpetas bajó sin mirar a Fosa. Para ella, era solo otro guardia familiar que patrullaba como siempre, mezclándose casi a la perfección. Gracias a Dios. Eso fue demasiado parecido. Ahora subía las escaleras de 4 en 4, saltando por ellas como un depredador de la jungla que se lanza entre las ramas de árboles distantes. Fosa se escrutó a sí mismo en el techo y se acercó a los conductos de ventilación de la campana de extracción. Eran conductos tan anchos como su cabeza y cada uno de ellos terminaba en una fina rejilla protegida de la lluvia o la nieve por un sombrero cónico. Había pasado las últimas semanas trazando un mapa de la red de tuberías lo mejor que pudo, arrojando objetos a través de las rejillas y escuchando los ecos a medida que caían, dibujando cuidadosamente el diseño del edificio, aprendiendo qué parte del techo correspondía a qué laboratorio de abajo. Sin embargo, sin ver en realidad los esquemas del edificio, no había forma de estar seguro de qué conducto de ventilación conducía a dónde ni qué conductos de ventilación eran rectos hacia abajo y cuáles giraban y daban varias vueltas antes de llegar a un laboratorio. Fosa había seleccionado el 10º respiradero de la línea como el candidato más prometedor. Este debería conducir directamente al laboratorio B16, el laboratorio de los doctores Mura. No habían trabajado hasta tarde la semana pasada, y salían a las 8 la mayoría de los días. El lugar debería estar completamente desierto a esta hora de la noche. No estaba claro si Fosa podría entrar en otros laboratorios del subsuelo desde B16 o si tendría que limitar su robo y sabotaje a una única ubicación. No importaba. Joder a los Mura valía la pena el riesgo, especialmente teniendo en cuenta las cosas halagadoras que había oído decir a Red Destro sobre ellos y su colaboración con el Dr. Kyudai. Basura humana repugnante, demasiado nociva para un basurero exigente, todos ellos. Fosa se puso un par de guantes de látex para limpieza, sacó una cabeza de Philip y comenzó a quitar los pesados tornillos que mantenían la protección contra la intemperie en su lugar antes de sacar la rejilla de ventilación elegida. Miró hacia abajo, hacia un profundo abismo negro. En algún lugar a lo lejos podía oír la suave vibración de un ventilador, pero no parecía que salieran vapores químicos en ese momento. Era como mirar fijamente la garganta de una serpiente pitón.
Y estaba a punto de saltar. Había algunas formas en las que esto podría matarlo si salía lo suficientemente mal, o peor aún, dejarlo varado en el conducto de la ciudadela hasta la próxima vez que revisaran el sistema. Si el lugar fuera bombardeado, aplastado hasta el suelo, podrían no ser encontrado por, ¿quién sabe? La peculiaridad de Kuma no tenía un límite de tiempo que Izuku supiera. El vidrio tardaba mucho tiempo en descomponerse. Si la caída no era tan larga como él pensaba o estaba amortiguada de alguna manera y el globo no se rompía en el impacto, no lo arrojaba libre al espacio más cercano lo suficientemente grande para acomodarlo y, por lo tanto, fuera del sistema de ventilación. Izuku podría echarse atrás. Fosa podría intentar apagar las cámaras y matar o capturar a un científico en el sótano para pasar los escáneres biométricos de los laboratorios. Podría salirse con la suya el tiempo suficiente para causar algún daño, pero sin duda tendría que matar de manera oportunista al menos a una persona, probablemente más, y las posibilidades de que mantuviera su cobertura intacta eran mínimas ahora que los niveles del sótano se habían vuelto tan concurridos. Tendría que escapar hacia las líneas de la cadena después o Izuku podría quedarse en animación suspendida en el lugar de entrega sin vida, no. Eso era una locura, incluso más locura que saltar por los conductos de ventilación. Iba a seguir adelante con esto. Ya había tomado una decisión varias veces y no iba a volver a tener esta discusión consigo mismo. El riesgo de este método de ingreso valía la pena. No iba a quedarse de brazos cruzados ni un día más mientras los psicópatas reinantes en esta guarida de víboras torturaban a la gente de maneras que hacían que los peores pecados de Overhaul parecieran insignificantes en comparación. El espía no quiso arriesgarse con su identidad y se cubrió el rostro y el cabello con un pasamontañas improvisado, que antes había sido un calcetín demasiado grande. El disfraz no era infalible, pero tendría que servir. El sombrero que había llevado puesto durante el viaje volaría la primera vez que echara a correr. Izuku se puso un par de guantes de trabajo para protegerse de los fragmentos de vidrio que estaba a punto de sacar de un sobre, se sentó directamente en la boca del respiradero expuesto, respiró profundamente, se recompuso y se arrojó de cabeza a través de un espejo vertiginoso, gris y negro y un cielo distante, salpicado de estrellas, dando tumbos como colores en una licuadora, un arco iris de acero y noche, rebotando y sacudiéndose, pero sin sensación alguna, solo lo visual, como un juego de computadora que simula un paseo en una montaña rusa, con las aspas de un ventilador sombrío acercándose a la velocidad del rayo. Izuku giró de cabeza a través de 1000 espejos y hacia atrás a través de un lago y luego se encontró agachado en un piso de linóleo gris, mareado y eufórico y listo para causar estragos, con un técnico de laboratorio rubio platino muy confundido parpadeando hacia él, la boca del hombre abriéndose y cerrándose como la de un bacalao. ¿Qué estás? Comenzó a gritar el hombre. Fosa le dio un puñetazo en la garganta, tiró al enemigo al suelo, agarró la cabeza de la manera correcta y la retorció. El técnico se quedó inmóvil, ya que murió casi instantáneamente cuando el espía le rompió brutalmente el cuello. El hombre no tenía una etiqueta con su nombre en su bata de laboratorio, para bien o para mal. En medio de la euforía que corría por sus venas, a Izuku le resultaba difícil sentir el impacto de lo que acababa de hacer y, en realidad, incluso si no estaba drogado, no debería estar acostumbrado ya. No era como si este tipo no se lo mereciera, pero ¿quién era él? Este laboratorio debería estar desierto. Solo los Mura trabajaban en el laboratorio B-16. Bueno, lo que fuera, no, necesitaba averiguar qué estaba pasando. Tenía que obligarse a pensar con claridad a través de la neblina. Si simplemente seguía adelante despreocupadamente, acabaría con su vida. Vamos, recupérate. El hecho de que las cosas estuvieran yendo tan bien como él hubiera podido esperar en sus sueños más locos no era motivo para dejar que su cerebro etiquetara esa inconsistencia como algo menor y la ignorara. ¿Por qué había alguien allí? Había calculado mal. Sí. Porque claramente no se trataba del laboratorio B-16. El B-16 era un laboratorio bastante grande, pero no tanto como este. Debía ser el C-4, el laboratorio más grande de todo el edificio. Ocupaba una cuarta parte del nivel C. Los armarios de almacenamiento de productos químicos resistentes al fuego se alineaban en la pared más corta, una masa ininterrumpida de metal gris y diamantes de peligro. Las campanas de extracción estaban intercaladas con equipos más especializados, algunos de los cuales reconocía por conocimientos heredados o por las instalaciones de apoyo de la UA, algunos de los cuales no podía ni empezar a ubicar.
No tenía idea de qué era esa gran caja, pero eso era un GCMS, eso era un espectrómetro IR, y esa enorme pieza de metal y cerámica agachada en la esquina era un espectrómetro de RMN completo, aunque el imán probablemente no era muy potente. También había 2 mesas láser en la sala, una de ellas claramente rotulada peligro. Láseres de neodimio YAG de clase 3 con un cartel sorprendentemente desordenado, dado que los láseres de neodimio YAG eran una de las principales causas de accidentes graves en los laboratorios de fotónica. Varios secuenciadores de genes y refrigeradores ocultaban la mayor parte de la pared derecha más allá de las mesas láser. Fosa miró hacia el techo y frunció el ceño al ver el cobre brillante del sistema de rociadores. No sabía muy bien cómo desactivarlo, ya que cada sección individual se abriría de golpe cuando el calor suficiente derritiera sus sellos. No se podía desactivar con ningún tipo de interruptor electrónico. Tal vez habría un control remoto en algún lugar que le permitiera drenar el sistema. Aunque probablemente no, al menos no en este laboratorio. Bueno, si iniciaba una conflagración lo suficientemente grande, ni siquiera un diluvio de agua podría detenerla. Había 2 puertas que daban salida a este laboratorio, una con un cartel de salida que indicaba que conducía al pasillo. La otra, es difícil de decir. Fosa tomó las credenciales del técnico muerto y se escaneó hacia la habitación contigua, abriendo la puerta un poco. En un rincón oscuro se escondían enormes tanques de cristal llenos de líquido burbujeante. El resto de la habitación estaba llena de celdas muy iluminadas con puertas transparentes reforzadas con metal y hormigón. La mitad de los tanques y 1/3 de las celdas estaban ocupadas. Los gnomus en proceso colgaban inmóviles en el lodo viscoso y verde oscuro de los tanques. En las jaulas, los antiguos humanos caminaban de un lado a otro, gritaban, golpeaban los barrotes y, en el caso del único que todavía parecía completamente normal y al que se le había concedido el privilegio de vestirse, maldecía como marineros. Estaba agradecido por la euforía que le producía la posguerra. Atenuaba el dolor de las atrocidades, como atenuaba el dolor de quitarle la vida a alguien. Aunque atenuaba la claridad de sus pensamientos, evitaba que se sintiera abrumado, convertía todo en una pesadilla demasiado vaga para tener impacto. «Oh, cállate», le gritó el Dr. Tanigawa, un joven con plumas blancas y esponjosas en lugar de cabello, al gnomu que estaba maldiciendo. Tanigawa comenzó a escribir en un portapapeles. Este hombre no era un soldado, pero su don era poderoso. Izuo lo había visto usarlo para moverse por un pasillo lleno de gente una vez. Tanigawa era un cambiafases, algo así como Lemillion pero aparentemente con menos habilidades y, en consecuencia, menos vulnerabilidades. Fosa se deslizó dentro de la habitación y dejó que la puerta se cerrara suavemente detrás de él, sacando su confiable cuchillo mientras lo hacía. «Oye, Hasegawa», dijo Tanigawa con un zumbido, confundiendo su destino con el técnico de laboratorio muerto, «¿qué piensas de...?» El doctor se interrumpió con un gorgoteo cuando Fosa lo agarró del hombro, lo tiró hacia abajo y le cortó la garganta con suficiente fuerza para casi arrancarle la cabeza al hombre. La sangre salpicó en un largo arco. Tanigawa cayó al suelo. El segador lo encontró a mitad de camino. La gnomu de apariencia humana gritó y aplaudió como si acabara de presenciar una ópera de primera categoría. «Muy bien», gritó. «Me gustas. Ahora bien, aquí tenía una idea, si te dejo salir, ¿qué harás?», preguntó Fosa mientras usaba la camisa de Tanigawa para limpiar la sangre de su cuchillo. Solo había dejado caer unas gotas en su propia camisa. Eso sí que era habilidad. «Déjenme salir. Causaré estragos», susurró, sacudiéndose el pelo largo color chocolate. «Mátenlos hasta que alguien me diga mi nombre». ¿Su nombre? Sin embargo, eso sonaba prometedor. Fosa le hizo un gesto con la cabeza. «Espera un momento. Tomaron mi nombre», susurró mientras Fosa evaluaba la habitación. «Les haré pagar, con premeditación, les haré, yo era abogada, sé que era abogada, no les gustó, no lo recuerdo. Quemar equipos, robar documentos, nunca había considerado dejar sueltos a gnomus furiosos en las instalaciones». Bueno, dado que el sistema de extinción de incendios estaba mejor diseñado de lo que esperaba, lanzar gnomus contra todos podría ser una buena alternativa a provocar un incendio, suponiendo que confiara en que esta sombra de mujer perdida y su corte menos coherente no se volverían contra él inmediatamente después de ser liberados. Los gnomus estaban programados para ser obedientes al PLF, o, mejor dicho, los gnomus exitosos estaban programados de esa manera. Y esta habitación estaba claramente llena de fracasos, si las criaturas destrozadas y salvajes que vio en las otras celdas eran una indicación. Izuku se estremeció a pesar de sí mismo.
Esa pobre mujer, no saber quién eras, que te hayan arrebatado tu identidad, que todo estuviera en el limbo, él sabía muy bien cómo era eso. Eras más que tus recuerdos, por supuesto. Izuku no era Switcher, y Fosa tampoco, a pesar de que a veces actuaba como el general. Ninguno de los dos era Kuma. Compartían un poco de sus almas, tal vez, Fosa más que Izuku, con la vieja guardia del MLA, pero eran su propia gente. A esta pobre Nomu le habían arrancado su identidad, incluso su nombre, y nunca le habían dado la oportunidad de buscar las piezas y ensamblar un nuevo yo. Sí, ella merecía venganza. No podía tener justicia, porque era casi imposible ver un curso de eventos en el que ella saliera de aquí con vida, recuperara lo que le habían quitado y diera testimonio contra sus torturadores. No había justicia, nunca había justicia, sino venganza, eso Fosa podía prometerle, su sangre pagada con sangre. El saboteador caminó a paso lento hacia la última jaula, haciendo muecas de dolor ante los experimentos fallidos y retorcidos que le gruñían o se escondían asustadizos en los rincones más alejados de sus áridas prisiones como animales maltratados incapaces de comprender por qué sus manejadores los golpeaban. La última celda de la fila era muy extraña, tan iluminada que Fosa tuvo que entrecerrar los ojos ante el blanco cegador. ¿Qué sentido tenía tener tantos focos? Esto era simplemente contaminación lumínica. Una masa desaliñada de plumas negras y garras retorcidas silbó desde el rincón menos iluminado, con ojos pequeños y brillantes y viejas cicatrices de quemaduras arqueándose en su cuerpo en horribles rayas rojas. Se rascó las garras contra el suelo, esponjó sus alas vestigiales en una exhibición de amenaza y gruñó. No, no puede ser. Ni siquiera la fuerza total de su globo de nieve pudo salvarlo del horror de la revelación. Tokoyami suspiró. Fin del capítulo.